Daniel 10, 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Bueno, pueden ocupar su lugar. Vamos a ver hoy el tema, los enemigos de la palabra. Aquí en este pasaje nos muestra cómo en el tiempo que vivió Daniel, él quería saber qué le iba a deparar el futuro a su pueblo, ya que en ese tiempo ellos estaban en otra tierra, fuera de donde la tierra que Dios les había dado, y él quería saber qué iba a pasar con su pueblo después. Y él estuvo orando, y Dios envió a alguien a decirle lo que iba a suceder, pero hubo una oposición. En ese tiempo, como todavía Jesús no venía y no moría en la cruz a dar su vida por nosotros, era entonces ilegal de que un ángel anduviera libremente acá. Todos los ángeles, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, tuvieron que salir de esta tierra. Solamente quedó Satanás y sus demonios. Y así como está dividido un país por estados y tiene gobernantes naturales, también espiritualmente los tiene. Y en esta región donde Daniel estaba, pues obviamente había ángeles que se encargaban. Ahí dice príncipe del reino de Persia. Era pues un demonio que estaba a cargo, me imagino que tenía más, pero estaban bajo sus órdenes de él, el cual en ese momento le detuvieron el camino al ángel que venía a darle la palabra de Dios a Daniel. Hoy en día es diferente. Hoy en día, como Jesús ya vino, ya dio su vida, ya resucitó, entonces los ángeles pueden entrar, o sea, están aquí. De hecho, ya le pertenece a Dios por el sacrificio que Jesús hizo. Pero hoy tenemos la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Si algo necesitamos saber, pues ya está escrito ahí, solamente que necesitamos dedicarle tiempo para buscar lo que necesitamos saber de parte de Dios. Y entonces la oposición ahora es pues de otra manera, porque la palabra de Dios ya la tenemos. En ese tiempo Daniel no la tenía, no tenía nada el cual le hablara acerca de su futuro, de su pueblo. Bien, vamos a ver aquí en Marcos capítulo 4, versículo 15. Dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí vemos que Satanás se encarga de quitar del corazón de las personas la palabra que hayan escuchado de parte de Dios. Pero ¿cómo le hace el diablo para que robe la palabra que Dios le da a alguien? Esto lo podemos ver desde Génesis, cómo le hizo Satanás con Adán y Eva para robarles una palabra que Dios ya les había dado. Génesis 3, del verso 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás aquí lo que hizo con ellos, y lo que hace todavía, es que roba la palabra de Dios metiendo duda. Aquí vino diciendo algo contrario a lo que Dios había dicho. La duda hace que se tome decisiones equivocadas, así como le pasó en varias ocasiones al pueblo de Israel. Podemos ver un ejemplo aquí en Éxodo, capítulo 32, versículo 1, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron
Entonces Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces ellos no sabían lo que le había sucedido a Moisés cuando subió al monte Sinaí a hablar con Dios. Tardó mucho tiempo. Entonces ellos pensaron, dice, es que es imposible que alguien viva mucho tiempo allá en el monte sin comer, sin beber. Y entonces la mayoría de la gente lo dio por muerto. Y entonces tomaron una decisión equivocada. Se acercaron a Aarón y lo presionaron a que les hiciera dioses, dice ahí. Entendemos que se refería pues a los dioses que ellos conocían cuando estaban en Egipto. Y pronto se apartaron de lo que Dios les había dicho, porque ellos no sabían lo que había pasado con Moisés, o sea, tuvieron duda. En Éxodo 32, versículos 7 al 9 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel, si recordamos la historia, ellos vieron todo lo que Dios hizo estando en Egipto, lo que conocemos como las 10 plagas, en el cual eran para dejar o demostrar que los dioses de Egipto encargados pues del cultivo, del agua y todo, pues no servían, no tenían poder al poder de Dios. A pesar de que ellos vieron que Dios era más poderoso que lo que los egipcios creían, pronto se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Y muchas veces eso nos ocurre. Dios nos muestra su poder, nos sana, nos provee, nos cuida. Y en un momento, cuando se presenta la duda, pues nos olvidamos de todo lo que Dios ya había hecho y tomamos decisiones equivocadas, así como le pasó a ellos. Estos son ejemplos para mostrarnos de que uno no está exento de todo eso. Así que debe uno de tener pues cuidado. En Marcos 4, 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces aquí quiero que veamos y que notemos que los problemas vienen ¿para qué? Pues para sacar la palabra que se ha sembrado en el corazón de una persona. Por eso dice ahí: porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esta es otra forma de la que Satanás usa para sacar la palabra de Dios del corazón de la persona. Viene con presiones de la vida, aquí se llama persecución o tribulación, pero todo eso viene para sacar de la persona del corazón de la persona la palabra que se haya sembrado ahí. Vamos a ver un ejemplo aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 15. Eso le ocurrió al rey Saúl. En el versículo 3 dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Pero qué hizo el rey Saúl? Pues desobedeció esta orden. Conservó, pensando él que estaba bien, lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Él pensó que estaba bien. Entonces en el verso 11 dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra.
Entonces eso le dijo al profeta en ese tiempo, y el profeta va con Saúl a decirle, ¿por qué pues, esto lo vemos en el verso 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue a la misión que Jehová me mandó, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido las amalecitas. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues mi pecado. Pero él inicia diciendo que él había obedecido, dice, hice bien y hasta más todavía, porque conservó cosas que él pensó que le iban a agradar a Dios y se le ofrecía en sacrificio. Pero ese no era el mandato que Dios le había dado. Entonces, así como nos podemos dar cuenta, el temor al pueblo hizo que el rey Saúl hiciera algo diferente a lo que Dios le había dicho. Esas son las presiones, o lo que también se llama como persecución o tribulación. Son esas opiniones que tienen las personas de nosotros. Entonces, si estás sufriendo o padeciendo todo esto, pues no es de extrañarse, es para que la palabra de Dios sea sacado de tu corazón. Pero ya depende de ti si lo permites o no. Pero todo eso viene o tiene el objetivo de arrancar del corazón de la persona la palabra de Dios. A veces tu comportamiento es correcto, pero aún así se levantan falsos. Todo eso es persecución o tribulación. En Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Todos estos son enemigos de la palabra. Tenemos un ejemplo aquí, ¿se acuerdan ustedes del hombre rico que vino corriendo a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, una cosa, porque él le había dicho de que todos los mandamientos había obedecido y lo había hecho desde su juventud. Jesús le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas. Realmente la traducción sería los que confían en sus riquezas. Entonces él confiaba más en sus riquezas, aunque obedecía la palabra de Dios, pero Jesús, para mostrarle que realmente su confianza no estaba en lo que él obedecía en los mandamientos de Dios, sino en las riquezas, porque Jesús le dice, bueno, entonces véndelo todo y dáselo a los pobres. Y él ya se fue triste. Entonces Jesús le dijo, bueno, es que es difícil para alguien que confía en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Pero porque su confianza estaba en sí, pues en las riquezas, no en Dios. Si nosotros analizamos nuestra vida, en muchas ocasiones nos damos cuenta que dependemos pues de lo que vemos. Y no que Dios nos va a sustentar, aunque no se vea nada. Ok. Bueno, ¿cómo me vuelvo una buena tierra o una tierra fértil? En Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Pero ¿cómo me vuelvo una tierra fértil? Lo podemos ver en Proverbios 4:20, donde dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, ¿cómo ser una tierra fértil? Pues estar atento a la palabra que Dios dijo.
inclinar nuestro oído a sus razones, las razones de Él. Porque nosotros tenemos nuestras propias razones, ¿no? Cuando nos preocupamos decimos, es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser allá, pero son nuestras razones. Y entonces tendríamos que ir a las razones que Dios dice respecto a esa situación que nos está causando ansiedad o angustia. Así es que la única forma de ser una tierra fértil es escuchar la palabra, su palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues es leyendo su palabra, la Biblia. Y entonces en el momento indicado, si ya pusimos palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo traerá esa palabra. Pero si todavía no, pues hay que empezar a leerla. Sé que no se nos queda todo, pero sí se queda guardado algo en nuestra mente. Y de ahí se va a tomar palabra cuando se necesite. Entonces, vamos a orarle a Dios, vamos a darle gracias por su palabra.